¿cuál es el paso a paso para levantar un patrocinio? Porque yo me imagino ahorita un chavo que está viendo esto y que quiere ser el mejor atleta del país, ¿no? A lo mejor montañista y a lo mejor no, a lo mejor otra cosa, ¿no? ¿Cómo es el paso a paso para que esta persona hoy pueda levantar de la nada dinero para seguir su sueño en el tema del deporte? Mira, como me preguntabas ahorita, ¿cuál era tu equipo? Bueno, obviamente no era como un equipo al que yo le tuviera que pagar al psicólogo o al nutriólogo, pero sí me acercaba con personas que sabían. Entonces, de pronto, ahorita que me dices esto de los cómo se consiguen los patrocinios, pues tal cual, no tenía ni idea. Así que me acerqué a un mercadólogo. O sea, tal cual, le dije, ¿cómo vendes un producto que a nadie le interesa? Uh-huh. Y me dijo, pues conoce primero tu producto. Uh-huh. Identifica cuáles son esas cualidades únicas que tiene tu producto. En aquel momento, pues, ¿cuál era el producto? Pues una mujer alpinista, mexicana, buscando ciertas primicias, porque no había muchas mujeres en ese entonces. No era una cultura, era un romper paradigmas. Entonces empezar a identificar, oye, pues que soy un joven que hace, no sé, triatlón o pentatlón o esgrima o lo que tú quieras. O sea, entonces, ¿cuántos en la historia han hecho esto? ¿Quién en México hasta dónde ha llegado en esto? ¿Cuántas personas? O sea, entonces era estar buscando estadísticas y decir, ok, yo lo que voy a ofrecer es un producto que te va a resolver X, Y y Z. Y después, digo, lo que ella me decía es, busca empresas que tengan que ver, que estén relacionadas con las cualidades que tú puedes ofrecer. Entonces, bueno, pues mujer, yo decía, pues me voy a poner a buscar, ya sabes, a todas mis amigas y yo, todos los productos que compren, mándenme, o sea, listas y díganme quién creen que nos puede. No, ya sabes que si el detergente, o sea, si Sí, yo no, sí. bueno, que si el detergente, que si las toallas femeninas, que si esto, o sea, todo era de que tuviera que ver con mujeres y que les interesara ver el perfil de la mujer de otra forma. Ok. Entonces, fue hacer así, pues toda una estrategia. Y después también, pues que si se necesitaban medicamentos, pues farmacéuticas, que si se necesitaba tal. Entonces, de pronto, digo, y aprendiendo de los que ya lo habían hecho, Reinhold Messner, que es uno de los grandes montañistas de todos los tiempos, es un gran mercadólogo. Ok. Él fue el primero que empezó. Las expediciones hacia la montaña siempre fueron nacionales. Era un logro nacional. Eran los ingleses llegaron, los suizos alcanzaron, los rusos tal. Y el gobierno, iniciativa privada, ponía para que la nación se enalteciera con el logro. Ya y sabes, pusiera la bandera, ¿no? Sí, o National Geographic hacía, lograba el polo, ya sabes. Estas fundaciones hacían eso. Pero cuando Reinhold Messner empieza, él, y digo, lo hizo también Shackleton, o sea, que eso es algo que me encanta. Shackleton, bueno, no sé si lo conozcas, es un expedicionario, es un gran explorador de los polos, que Shackleton estaba muy preocupado de la ropa que iban a llevar. Entonces él decía, pues, ¿con qué contamos los ingleses y tal? Entonces va a Burberry's, que no es una fancy... Bueno, sí, hoy lo es. Pero en aquel entonces era la ropa, era el trend, era el más resistente. Esas chamarras eran las más resistentes, que podían ser impermeables para el agua, que eran ligeras y que eran con lo que se vestían los militares en aquel entonces. Entonces, este explorador va y le dice, yo necesito que sean un poco más cortas, que tal, y hacen los diseños y les hacen las botas para poder ir al Polo Sur, a la Antártica. Entonces, ahí empieza mucho esta idea de volverte un laboratorio de pruebas para la empresa. Y Messner hace mucho eso también. Ya digo, te hablo del explorador de los polos, estoy hablando de 1914, 1915 con Shackleton. Pero ya después, en los 70s, es justo Messner el que lo que hace es decir, bueno, a mí esta bota no me acomoda. Voy a hablar con la marca y le voy a decir que la haga así, que la ponga más asá, para que cuando yo esté escalando de tal forma. Entonces, él empieza a dar estos aportes para mejorar las botas y luego él las usaba para poder ser ese laboratorio de montaña. Entonces, cuando yo empecé a leer todo eso, dije, de aquí soy. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito ver de qué manera, cómo se comporta esto, cómo se comporta lo otro, tal. Y era parte de la forma en la que yo también buscaba los patrocinios. El decir, cómo mi experiencia puede servir de laboratorio de pruebas para X o Y, ya fuera una
y yo hacía registro, haz de cuenta, a tal temperatura. Lo hice mucho con cámaras fotográficas y pilas de litio. Entonces, a tal altura se congela. A tal altura te dura tanto. A tal altura esto. Entonces, para ellos también era como como R&D de sus marcas. Sí, está interesante. entonces era un poco como decir, a ver, subimos hasta, por ejemplo, una computadora que me lleve, que la podíamos cargar con el panel solar, etcétera. Entonces decíamos, esta computadora funciona a 6,000 metros, te puedes conectar perfectamente, tal. En mi caso, por ejemplo, con Iridium, que fue mi patrocinador, que en aquel entonces, cuando yo empiezo a subir montañas, pues mi mamá se quedaba bastante preocupada. Entonces, yo salía de México el primer día, o sea, yo llegaba a Katmandú y ya sabes, a escribir la postal y mamá, estoy súper bien, todo va a salir bien, tranquila, porque ella ya sabes, demacrada, toda asustada, de no va a hacer nada de ti. Entonces, bueno, llegaba ahí, dejaba la postal, llegaba yo al campamento base, seguía escribiéndole, ya sabes, el porteador o el Sherpa salía corriendo, después no sé qué, después de varios días así corriendo, llegaban, mandaban la carta. Pasaban 2 meses y medio, llegaba yo a México y al mes que entra llegaban las cartas que yo le había escrito a mi mamá. O sea, mi mamá nunca supo nada. Sí, Entonces, ya sabes, estaba ojerosa, demacrada, súper, no sabía si yo estaba viva o muerta. Entonces dije, necesito un medio de comunicación. Entonces me entero que hay estos teléfonos satelitales que puedes, la telefonía no estaba como actualmente, en donde en cualquier momento te conectas y tal. Entonces era, ¿dónde consigo un teléfono satelital? Porque eran aparte enormes, eran unas cajas que parecían, pues sí, eran como militares. Era pesadísimo y a veces la llevaba a alguien, ibas y le pagabas para poder hacer una llamada y que se tranquilizara. Entonces, cuando me entero de que está este teléfono móvil, que era un ladrillote, pero bueno, en aquel entonces era así como de plumita. No, era de cuenta así, una maravilla. Entonces empiezo a buscar el patrocinio porque mi único interés era poder comunicarme con mi mamá para que estuviera tranquila. En el 99, cuando yo subo al Everest, Iridium, que pues era una marca internacional, mundial, entrega uno a un canadiense, uno a un hindú, a mí, o sea, entrega 3 Iridium para ver quién era el primero que hacía la llamada telefónica desde la cumbre. Okay. Obviamente era un ladrillo, entonces pesaba muchísimo. Y pues los otros dijeron, no, ya, o sea, les hablo bajando y les digo, ya subí. Pero yo tenía como ese compromiso de decir, pues yo le quiero la llamada. O sea, realmente quiero hablar con mi mamá. Entonces me cargué el ladrillo y yo fui la que hice la llamada desde la cumbre del Everest, la primera llamada con teléfono móvil satelital. Y ese fue un récord. Sí. Pero la verdad, y que bueno, después de eso me trajo muchos beneficios, pero en ese momento yo lo único que pedí fue el teléfono. Sí. Solo pedí el teléfono. O sea, no, bien, hubo como una remuneración. Hubo remuneración, me llevaron a Washington, me llevaron a Suiza, me trajeron por varios lugares, me pagaron muy bien. O sea, después hubo muchas más cosas. Digo, si me preguntas los cómo, y muy en concreto para un joven, para una persona que está empezando, no siempre, sé que necesitamos el recurso económico, pero a veces también estas herramientas que nos permitan vincularnos con marcas elite, aunque no tengas en ese momento la remuneración económica, te puede poner en una situación de beneficio a largo plazo. No siempre es ese, ahorita necesito que me des, y si no, no te doy. Es, de verdad, hay veces que la naturaleza es así, hay que sembrar, y después hay que esperar tiempo para que después los frutos se den. Y en algunos otros momentos ya viene después la negociación. Claro. Ya viene la negociación en donde, a ver, yo ya tengo estos logros, ya hice esto, y entonces ya era diferente. Entonces ya era de, a ver, quiero que estés aquí, bueno, pues entonces te cuesta tanto. Sí. Y entonces ya cambiar. Te refieres a Empower especie, ¿no? O sea, que en lugar de darte dinero, que te den el teléfono, que te den la ropa, que te den no sé qué, es más fácil acceder por ahí. Puede ser desde, digo, en mi experiencia era que te den la ropa, que te den los lentes, que te den el teléfono, pero también era la publicidad. O sea, yo en un determinado momento me puse el logotipo de una empresa televisora que me prometió que me iba a dar no sé cuánto, no voy a decir quién, y nunca me dio un centavo, pero sí me dio 20 programas. Ok. Que yo eso, y digo, y es un dineral, si lo ves en horas. Si lo vas a cobrar. Sí, claro. Entonces, eso obviamente pues yo lo potencialicé en relación a los patrocinios, porque pues era
¿Qué te piden los patrocinadores? O sea, te dicen, órale, va, sí, está buenísimo, me encantó la idea, pero ¿qué? Como veo hoy, ¿no? Seguramente. Pues lo que pasa es que hay estrategias que ya están como muy establecidas de el lugar en donde vas a ocupar a tu patrocinador. Si va en la cabeza, si va a los lados de la gorra, si ocupa el lado del pecho, que es lo más visible, si vas a solamente mostrar el banderín, si te comprometes a usar su ropa, obviamente no puedes usar la ropa de la competencia. Y pues sí tienes que ser leal. muy leal. O sea, para mí era el que confiaban en mí, y es lo que te digo, cuando confían en mí, yo te doy mi palabra y yo me mantengo. Y no es como que hoy me estoy con una marca y el siguiente año con la que otra. A mí se me hace poco ético porque hoy estás diciendo que la mejor marca es tal leche y la siguiente es la otra, entonces como que pierdes también tu credibilidad. Entonces, lo que te decía en un principio era, cuando estás trabajando con marcas elite, tú te tienes que convertir en una marca elite. Y tú también tienes que tener. A mí de repente me decían, bueno, te patrocinamos. Y llegaron a decirme, te damos, o sea, no sé, $15,000 me ofrecieron una vez. Si haces un infomercial y dices que con este aparato pudiste subir. Y dije, por supuesto que no, eso es una mentira. Y me decía, ay, pero nadie va a saber. Y yo sí. Sí, sí. Entonces no puedo decir mentiras. O tú di que te nutrías con esto, pero no es cierto. Sí. Entonces no puedo, o sea, no, porque está mi palabra de por medio y mi credibilidad. Entonces, obviamente, cuando me ofrecieron, me acuerdo esa lana, yo no tenía un peso. O sea, acababa de regresar de la montaña, me había gastado lo que tenía, obviamente no había generado, no tenía un trabajo, como que estaba empezando y me hubiera caído de perlas ese dinero. Pero siempre doy gracias de que fue primero mantenerme, porque a la larga, todo lo que haces hoy, o sea, va a repercutir en el futuro.